Oye, pues los alegatos estuvieron fuertes hace un momento allá en la Cámara de Senadores, aquí le voy a mostrar en este instante, y empezaron ahora sí, como el Movimiento de Regeneración Nacional son mayoría, avalaron en comisiones la extinción de esos fideicomisos en el Poder Judicial, y vinieron los alegatos como los que te voy a mostrar en este momento, Vittorio, porque se puso ríspida la cosa, obvio, que yo no sé, no entiendo cómo los senadores y diputados de ese lugar, a sabiendo que ya están muy expuestos ese poder judicial, Víctor, sigan queriendo defender lo indefendible. Ya están muy vapuleados. Mira, vamos a escuchar a Claudia Ruiz Massieu, qué nos decía en este momento para defender seguramente a esos holgazanes. Adelante. Si quisieran verdaderamente hablar de los fideicomisos en sí, estaríamos dándonos el tiempo de analizar cada uno de los fideicomisos para determinar si siguen siendo pertinentes, si se han administrado transparentemente, si los recursos que contienen han sido aplicados para el objeto para el cual fueron creados, para saber si la Auditoría Superior de la Federación ha observado o no su manejo, pero la verdad es que no quieren hacer eso, no quieren distinguir tampoco entre un tipo de fideicomiso y otro, no quieren valorar cada fideicomiso respecto de pues sus condiciones particulares y evaluar si siguen siendo necesarios o no. Yo sí creo que todos los fideicomisos de los que estamos hablando fueron creados lícitamente, con recursos procedentes para ello, para objetivos específicos, que se han administrado con transparencia, que la Auditoría Superior de la Federación no ha objetado esa administración. También creo que como legisladores podemos revisarlos y decir cuál es pertinente y cuáles no, pero me parece que de manera genérica, de tabula rasa, decir ninguno es pertinente, todos privilegian a la alta burocracia, a los ministros de la Corte, por cierto, una gran mentira, porque ninguno tiene que ver con los ministros de la Corte, tiene que ver con los trabajadores del Poder Judicial, los de base, los que hacen que funcione el Poder Judicial. Si quisiera... Esto que mencionan de las casas de los magistrados y jueces que nos cuestan 70 millones de pesos, que quede claro también, son propiedad del pueblo de México estas casas y se le dan a los jueces y magistrados porque los cambian de adscripción de estado a estado. Así que le corresponde el mantenimiento al gobierno, en este caso, al Poder Judicial de la Federación. Y si esto consideran que es un privilegio, entonces, ¿cómo queda el presidente López Obrador, que le pagamos el mantenimiento del Palacio Nacional, su alimentación, sus vestidos, sus trajes? Y además sus carros blindados, ya el Jetta y el Tsuru, ya eso ya se olvidó, todos andan con camionetas blindadas, Suburbans, pues muy padre, unos sí pueden tener privilegios en este país, otros no. Las casas de gobierno de los estados, todos también se les paga a los gobernadores, ahora de Morena, los que iban a ser austeros, los que iban a ser diferentes, gozan de los mismos privilegios de antes. Así que... A ver, este señor está confundiendo una cosa con otra, Victoria. La investidura del presidente de la República es muy diferente a la de un magistrado. Claro. O sea, claro. Entonces los directores de cada escuela, Víctor, pública, sí, hay que darles casa y hay que tenérselas en condiciones, hay que tenerlos en una vida de privilegios como tiene ellos. No, hay que saber distinguir una cosa, que es presidente de la República, que es gobernador de un estado, Víctor, y qué es ser magistrado, ministro, juez. Los jueces no les podemos estar pagando, Víctor, pues si cambian de lugar, de distrito, Víctor, pues bueno, que haya acuerdos y creo que tienen un sueldo generoso como para que ellos lleguen y renten su casa. O sea, ese es el problema, señor, que está hablando ahí en pantalla. Que quieren tratarlos como si fueran presidentes de la República. O sea, ¿tenemos presidentitos en todos lados o qué? Bueno, ese es el gran problema con el que se enfrenta uno con la oposición macuarra, que todo lo quieren comparar con respecto al presidente. Si viviera en Los Pinos, no sería diferente, sería
pues un lujo enorme sería estarlo criticando porque vive en la opulencia de Los Pinos. Ahora que vive en el Palacio, pues sí, quieren comparar a los jueces, a los magistrados, a los ministros con el presidente. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Y que no nos vengan a decir que unos sí pueden tener privilegios y otros no. Lo que pasa es que quieren engatusar a la gente, quieren confundir a la gente para que la gente mejor no opine, pero todos sabemos perfectamente por dónde va encaminada la pichada. Es que, apenas el jueves o viernes de la semana pasada, yo leí un artículo donde dice la Auditoría Superior de la Federación que estaban muy extrañados porque esos fideicomisos que estaban en el tema, que estaban en la mesa, ¿por qué no se ocupaban absolutamente para nada? Así lo dijo la Auditoría Superior de la Federación. Y no es que no se usen, lo que pasa es que están metiéndole, están sacándole por un lado y metiéndole por otro, y aparentemente no tiene movimientos. Que lo diga la auditoría me es muy extraño. Es que estos sinvergüenzas quieren ver al presidente descalzo, Víctor, en harapos. Ese es el deseo. Pero cuando tenían a los reyesuelos en Los Pinos como unos ineptos que trabajaban poco, Víctor, que nada más cumplían su función de bonitos, como lo hizo Vicente Fox Quesada, como lo hizo Calderón, que se la pasaba bien pipa, Víctor, y por supuesto que Peña Nieto. A esos sí los tenían en una vida de privilegios, Víctor. Con un Estado Mayor presidencial, pero los veías, parecían garrapatas por todos lados. Una disculpa por lo de garrapatas. Una disculpa a las garrapatas, más bien, Vittorio. Y ellos sí vivían esa vida. El presidente vive en un departamento allá dentro de Palacio. No vive en el Palacio, vive en un departamento que está en ese lugar. Así que la investidura del presidente es muy diferente a la de un juez. ¿Cómo te vas a comparar? ¿Cómo vas a comparar el traer una camioneta blindada de un juez a un presidente de la República? Bueno, verdaderamente que quieren confundir esto. Pero ahora vamos a escuchar a este verdadero rufián. Adelante, Vittorio. Mira, nada más brevemente te comento, Carlos, que como ya se les acabaron los argumentos para poder defender la disposición de esos fideicomisos por parte del Poder Judicial, ahora van a querer arrebatarlo. Ahora van a estar inventando un sinfín de cosas para tratar de violentar de alguna manera lo que ya fue el proceso y tratar de que se les regrese a toda costa. Te aseguro que lo van a hacer. Ya ahorita amenazan, repito, con la constitucionalidad de la decisión del legislativo y por ahí se van a estar yendo medios de comunicación, empresarios, toda la oposición va a estar buscando que ese dinero se les regrese, porque, repito, es la única vía que ellos ven por la cual podrían quizá llegar a la presidencia el 24, Carlos. Pues tenemos aquí en la pantalla ahorita en este momento a Jesús González Pimentel. Este rufián, déjeme se lo digo porque eso es, que se religió ahora en marzo de una forma marrullera, donde solo 24,000, alrededor de 24,000 trabajadores se inscribieran para poder sacar al nuevo secretario general del Poder Judicial, del secretario de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y el señor se reeligió y ganó por 2,300 y fracción de votos, nada más. Con el 10% del padrón ganó este señor. Infringió la ley, el estatuto del sindicato, porque con tan poquito no pudo haber sido, pero como es ahijado de Piña y de toda la bola de forajidos entogados, lo dejaron por ahí al señor. ¿Con qué calidad moral va a hablar? Vamos a escucharlo, nada más para que vea el rufián que anda defendiendo los privilegios y no comprueba, nomás dice. Vamos a darle play, Vittorio. Adelante. A la base trabajadora, el defender los fideicomisos que beneficia a la base trabajadora,
el defender los fideicomisos que pretende eliminar el poder legislativo? La respuesta es sí. Pero antes quisiera hacer una breve reseña de dichos fideicomisos. Tales figuras jurídicas que no son únicas del Poder Judicial de la Federación, pues todos los entes de gobierno las manejan, en el caso nuestro se remontan en su creación a la década de los 90. Aquí cabe recalcar que ningún fideicomiso paga sueldos y prestaciones de ministros, jueces y magistrados, pues estos rubros previamente provienen directamente del presupuesto, con excepción de los retiros de jueces y magistrados, retiros complementarios, que a su vez están contenidos en las condiciones generales de trabajo de ellos y los cuales concuerdan con la Ley de Austeridad Republicana y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. O sea, Víctor, o sea, te escucho, Vittorio. Y tienen el descaro y el cinismo de hablar de austeridad republicana, Carlos, y de empatarlo con la ley de percepciones del gobierno federal. Nada tiene que ver. Ellos se impusieron una ley de percepciones especial. No está con respecto a la de cualquier trabajador. Ellos, ese es el privilegio que ellos se han dado, Carlos. Que ellos han creado las condiciones para que esas prebendas, esos privilegios puedan disfrutarlo ellos y no todos. La cúpula. Hablábamos de comidas por ahí con 400 millones de pesos alrededor, de 400 millones de pesos para 1,767 gentes, Carlos, que son los que a ellos quizá son los que le llaman mandos superiores. Pero superiores ¿de quién o con respecto a qué? ¿Superior a quién? Esa es la pregunta, Carlos. Y chécate esto, o sea, le da la razón al presidente de la República y a los legisladores, Víctor, lo dice él bien, aquí está, mira, dice, ningún fideicomiso paga sueldos y prestaciones de ministros, jueces y magistrados. Eso se pagan con el presupuesto que se pide, eso queda claro y nadie está peleando su sueldo, sus prestaciones, excepto el sueldo que no deben de ganar más que el presidente. No pero ahí mismo te hace ver, Carlos, que los beneficios de esos fideicomisos son, pues, los ministros que ya se fueron de la Suprema Corte de Justicia, aquí dice. O quien fue director del Tribunal Electoral, o qué es, No, la judicatura. O de la judicatura, que para acabarla de amolar, Norma Piña es la presidenta también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las dos partes, presidenta del Consejo de la Judicatura Nacional, que es la que pone el orden a jueces y magistrados en todo el país, Carlos. Pero, o sea, bien dicho por el rufián dice que los fideicomisos no pagan sueldos, prestaciones de los ministros y jueces y magistrados. Eso queda claro para todos. Con excepción, dice él, de los retiros, o sea, sí se les da de los fideicomisos cada vez que se retiran, Víctor. Vimos que a alguien le dieron ahí casi 14 millones de pesos de esos fideicomisos, que concuerdan con la ley de austeridad republicana. No mami Blue. 14 millones se llevó uno de retiro de los fideicomisos extra de sus bonos del retiro y dice que es austeridad republicana. Ay, Vittorio. Es muy cínico esto que dicen, Carlos, pero ya son patadas de ahogado. Ya van a tratar de justificar. Ya no hay fundamento legal para que sigan con esos fideicomisos, Carlos. Si se quieren agandallar los fideicomisos, ya va a ser una acción ilegal, inmoral, y sobre todo es una tontería, creo yo, de parte del Poder Judicial. Y vimos a Claudia Ruiz Massieu al principio
que no dijo nada. No hubo nada que discutir. Tan dijo que hay que hacer esto, pero lo otro, habría que hacer aquello, pero no, sería bien. No dijo nada, no se comprometió a nada. O sea, sabía poco del tema, en pocas palabras. No se quiso comprometer.